Estado Nacional. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? El precio del dólar se desploma. Sectores productivos claman por intervención. Al Banco Central de que hagan algo, porque ya no podemos seguir más con esta situación. Bueno para unos, malo para otros. Por primera vez en 15 meses el Banco Central baja tasas de interés. ¿Qué implicaciones tiene esto? Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en Estado Nacional nuevamente, hoy domingo 19 de marzo. Retomamos en esta ocasión la conversación sobre qué está pasando con el tipo de cambio. El colón se sigue apreciando frente al dólar de manera vertiginosa en medio del clamor de varios sectores como los exportadores, los industriales y los empresarios turísticos que afirman tener grandes afectaciones. Sin embargo, también hay quien dice que con el dólar bajo, otros sectores se benefician. Para conversar sobre el tema y entender un poquito mejor qué es lo que está sucediendo, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros don Guido Vargas de la Alianza Nacional Agrícola, productor cafetalero, entre otras cosas, amigo de aquí de Estado Nacional. Bienvenido, don Guido, ¿cómo le va? Muchas gracias, Liliana, por darnos la oportunidad de participar en su programa. Bien, también está con nosotros doña Ciani Villalobos, quien es presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cadexco, otro de esos sectores que esta semana que pasó presentó también estudios sobre el impacto que han tenido por tipo de cambio. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. ¿Y usted? Muchas gracias más bien por la invitación. Además, queremos entender un poquito el contexto de lo que está sucediendo desde el punto de vista técnico y por eso invitamos a dos economistas para que desde puntos de vista distintos nos ayuden a entender o veamos las visiones que tienen de lo que sucede. Nos acompaña el día de hoy don José Luis Arce, economista, que también ha estado presentando sus puntos de vista en medios de comunicación. Buenos días, don José Luis. Buenos días y encantado de estar con todos ustedes. Además está con nosotros el también economista Norberto Zúñiga, otro economista que también ha estado externando un punto de vista crítico con la política cambiaria del Banco Central. Buenos días, don Norberto. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación para tratar este tema tan relevante para el país. Como en todo, la moneda tiene dos caras, ¿verdad? Efectivamente, así es. Unos ganan, otros pierden. Así es. Y esto no es solo de identificar quiénes ganan y quiénes pierden, sino entender cuál es la dinámica de lo que está pasando y qué podemos esperar a futuro. Empecemos con las cifras. Según la consultora CEPSA, el tipo de cambio tuvo un comportamiento muy estable durante los últimos 12 años. Es decir, no había oscilaciones muy abruptas, exceptuando tal vez un ajuste al alza que se dio en mayo y junio del año pasado. Sin embargo, como vemos en este gráfico, que ya vamos a ver dónde se despliega la línea roja, en los últimos 6 meses se da una caída abrupta en ese precio del dólar frente al colón. Ese comportamiento abrupto y atípico, según el punto de vista de los economistas de CEPSA, no es tan fácil de explicar. Veamos qué nos dijo don Fernando Naranjo. El precio del dólar se desploma y cae dramáticamente, como sabemos, a partir de julio del año pasado hasta los primeros días del mes de marzo. Y la pregunta que a mí me parece, Liliana, que está sin contestar, porque las autoridades no han contestado esto, es ¿qué pasó con la economía de Costa Rica para que cambiara ese comportamiento de estabilidad cambiaria durante 12 años y una apreciación que todos los que estamos en este mundo del análisis económico sabemos que no se justifica por cambios fundamentales macroeconómicos de ninguna manera, porque turismo es más débil hoy en día que en el pasado y la inversión extranjera directa es menor hoy o el año pasado que lo que fue el año anterior. El precio del petróleo tampoco ha cambiado dramáticamente en este periodo. En fin, no hay ninguna razón macroeconómica. El economista Fernando Naranjo nos decía que desde el punto de vista de él no hay ninguna razón macroeconómica para ese comportamiento del dólar. Mientras repetimos el cuadro para que usted vea cómo es que se ha comportado históricamente el dólar. Arranco con esa pregunta, don José Luis Arce. ¿Cree usted que se explica o no el comportamiento del dólar en los últimos 6 meses? Me parece más bien que hay mucha evidencia de qué es lo que ha estado moviendo el tipo de cambio en los últimos, yo no diría 6 meses, sino diría en los últimos 3 años. Yo creo que para poder entender qué es lo que sucede con el tipo de cambio ahora,
hay que verlo ir un poco más hacia atrás y empezar a pensar qué fue lo que sucedió del 2020 al 2022. Yo creo que si uno lo interpreta de esa manera se da cuenta que hay básicamente 3 factores que son claves para entender lo que está pasando en los últimos 6 meses. Lo primero es que recordemos, el tipo de cambio subió muy fuertemente del 2020 al 2022 producto de 2 shocks externos muy grandes. La pandemia, donde perdimos una parte importante de los ingresos de exportaciones por servicios, especialmente turismo, y después viene el shock asociado con los precios de materias primas que incrementa la demanda de divisas. Eso llevó el tipo de cambio al alza fuertemente en un periodo de prácticamente 24 meses en ese periodo. Muchos de esos factores, por ejemplo, se revirtieron en los últimos meses. Por ejemplo, el petróleo pasó de estar a $120 por barril hace algunos meses a ahora, en estos momentos, a $80, $75 por barril. El turismo se fue recuperando y la oferta de divisas se fue ajustando, ¿verdad? Entonces, una de las razones que elevó el tipo de cambio del 2020 al 2022, que a veces se nos olvida, se revierte y en alguna medida ese ajuste también se debe devolver. Hay otra cosa que no podemos menospreciar. También estructuralmente es una economía que ha recibido inversión extranjera directa, que tiene un auge en el sector exportador de bienes y servicios, especialmente servicios y en zonas francas, y eso también genera ingresos de divisas y es natural en ese sentido que haya una cierta apreciación. Y la última, que yo creo que es la más importante porque creo que es donde pueden haber más errores de política económica eventualmente, es los aumentos recientes en la tasa de interés necesarios para combatir la inflación. Un subproducto de esos aumentos en las tasas de interés puede generar espacios para que haya una apreciación, es así menos deseable probablemente en la economía, que podría estar asociado con una especulación de tipo financiero, pero más bien a mí me extraña un poco porque creo que hay suficiente evidencia para poder entender qué pasó. Un poco la discusión podría ser más bien cómo es que tenemos que enfrentar eso, qué es realista pensar que se puede cambiar y qué no. Don Norberto Zúñiga, ¿hay suficiente evidencia o no? Para mí no. El tipo de cambio en ese periodo cayó como nunca antes lo habíamos visto, más de un 20%. Regresamos a los niveles de hace unos 7 años. Se perdió gran competitividad, se ha encarecido el país y uno puede ver muchos factores. En realidad, como toda variable económica y el tipo de cambio particular, depende de muchas variables. Hay factores internos, externos. Efectivamente externos, el precio del petróleo, el costo de contenedores. Internos, ha habido mejoras en las finanzas públicas, en la deuda pública, se han reducido los riesgos que aprecian el país, se han mejorado las calificaciones de riesgo también del país. Nos hemos visto más atractivos también, digamos. Pero cuando uno ve las cifras de la balanza de pagos, se da cuenta que, por ejemplo, el año pasado se aumentó el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos. Eso quiere decir que aumentaron más las importaciones de bienes y servicios que las exportaciones. Entonces, aún que hayan crecido exportaciones, turismo, crecieron más. La factura por divisas fue mucho mayor, en realidad, lo que experimentamos nosotros. Lo que sí cambió de manera, y que ahí coincido con José Luis, es la tasa de interés, que para mí es el principal factor. Cuando se dan esos ingresos de capital tan altos, básicamente es por mayores rendimientos, que fue lo que sucedió efectivamente. El Banco Central en un periodo de menos de un año aumentó la tasa de interés de 0.75 a 9%, o sea, más de 8 puntos, casi un punto mensual. Y eso influyó en las demás tasas de interés del sistema financiero del gobierno, aumentando el premio por invertir en colones. Se volvió atractivo. De los primeros 6 meses que era negativo, como 2-3%, pasó a ser positivo 6-8%, un aumento de la rentabilidad de unos 10 puntos porcentuales, y eso es una gran ganancia que pueden tener los que tienen recursos financieros. Entonces, para mí, eso, aparte de que nuestro mercado no es un mercado que ofrece las condiciones para que pueda ser determinado a través de la competencia, lo ve uno, y aparte, y finalmente, que nota uno algún sesgo por parte del Banco Central para propiciar o por lo menos la apreciación del tipo de cambio. Claro, y esto lo hemos estado escuchando muchísimo en la agenda de los medios en los últimos días, sobre todo porque los sectores productivos han estado levantando la mano. Los industriales aseguran que el 18% de las industrias ya realizó despidos por esta caída en el tipo de cambio. Es evidente que estos resultados son un llamado a la acción para que el Banco Central y el gobierno tomen en cuenta el efecto negativo que la apreciación del tipo de cambio está teniendo.
sobre una gran parte del sector productivo y actúen de inmediato para corregir esta situación, como sí se hizo en julio del 2022, cuando el dólar alcanzó niveles cercanos a 700 colones. En el sector productivo aseguran que este dólar tan barato ya causó despidos. Un 18% de las empresas ya han despedido a trabajadores y un 60% lo hará en el corto plazo de continuar la apreciación del colón. Además, un 73% de las empresas industriales en zonas francas reportan pérdidas de mercados por daño a la competitividad, mientras que un 77% del régimen definitivo reporta suspensión de planes de inversión para su crecimiento. Si no se detiene, el dólar va a bajar muy pronto a los 500 colones. Este es el principal temor de una parte del sector productivo. Y aunque el tipo de cambio es resorte del Banco Central y no de Hacienda, el jerarca Nogui Acosta admite hechos positivos para la economía con este dólar a la baja. El Banco Central tiene una independencia que le permite tomar decisiones y en ese sentido creo que el Banco Central ha ido haciendo o tomando decisiones para controlar la inflación, que hemos tenido buenos resultados y que las decisiones de política monetaria les corresponde al Banco Central. La Cámara de Industrias dijo, como veíamos en la nota que hizo Yesenia Alvarado, periodista de Telenoticias, la semana pasada, que el 18% de las industrias ya habían empezado a tomar acciones como despidos por esta situación. Doña Ciani, de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, también esta Cámara hizo un estudio. ¿Cuál es el impacto que han tenido ustedes? Ha sido bastante el impacto que se ha dado en el sector exportador. El 53% de las empresas que nos respondieron la encuesta que realizamos desde la Cámara de Exportadores ya afirman haber despedido personas y nos dan un número entre todas ellas de 728 personas que a hoy ya se encuentran sin empleo. Y el 73% de las empresas afirman que van a despedir en los próximos meses. Incluso preguntamos, bueno, denos un número y entre esa suma 1.290 personas que estarían quedando sin empleo en los próximos 6 meses. Y lo que aquí más preocupa es que también las empresas redujeron inversión. El 79% de las empresas dijeron que pararon inversión o que no van a realizar ninguna inversión en el próximo año, ¿verdad? Porque las planificaciones siempre se hacen con bastante tiempo. Y entonces la preocupación más grande es el empleo, porque si recordamos, el sector exportador es uno de los más dinámicos de la economía, representa el 36% del Producto Interno Bruto. Y si nos vamos al empleo, hay que recordar que la población económicamente activa de Costa Rica, ¿verdad?, que son las personas que están en edad para trabajar, es alrededor de 2.190.000 personas. Solo el sector exportador representa el 32%, da empleo al 32% de esas personas. Y si nos vamos al sector productivo y todo lo que es la empresa privada, es el 86% de las personas que están trabajando que están en el sector privado. Y el sector productivo es el que se está viendo más perjudicado con esto. Cuéntenos cómo lo ha visto usted en el particular. Doña Ciani, usted trabaja en una empresa de exportadora de piña en San Carlos, ¿verdad? Correcto. Cuéntenos algunos ejemplos de cómo es esa afectación que ha tenido por tipo de cambio. Claro, la afectación ha sido mucha porque hay que recordar que los exportadores, todo nuestro dinero nos entra en dólares y tenemos que convertirlo a colones para pagar. Entonces, un ejemplo, digamos así rápidamente, por ejemplo, la factura de luz, por lo general, se pagaban $27,000 al mes en luz. En este momento... En colón, el equivalente a colones. El equivalente en colones. Si era la factura, digamos, cuando uno la convertía en dólares, porque al final uno lo que recibe son dólares, entonces había que sacar $27,000 más o menos para pagar la factura del mes de la luz. Actualmente se están sacando $7,000 más por mes únicamente para pagar la factura del mes. Y si empezamos a sumar, ¿verdad?, que hay que pagar salarios, que hay que pagar impuestos, que hay que pagar un montón de otros costos y que, como le expliqué, digamos, los exportadores, todos sus ingresos vienen en dólares y la mayoría de gastos y costos son en colones, ¿verdad? Entonces se está reduciendo completamente el flujo de caja que tienen las empresas y por eso es que nos lleva a tomar estas decisiones muchas veces del recorte de personal, de disminuir inversión, de no seguir construyendo ni seguir. Y entonces lo que nos preocupa no es el empleo del futuro. Hay tanto desempleo en este país y uno dice, ¿dónde van a encontrar empleo estas personas? Y también las personas que van a quedar desempleadas pronto, ¿verdad? Porque la situación está afectando grandemente a todo el sector productivo. Claro, hay quienes dicen, bueno, pero cuando el dólar estaba a casi 700, pues ustedes se beneficiaban y no decían nada. ¿Están sobreactuando estos sectores productivos o hay una preocupación, un miedo real?
Hay que recordar algo, digamos, que también en el momento que el dólar empezó a subir veníamos de una crisis donde también las empresas no es que nos estábamos viendo súper beneficiadas, sino más bien estábamos recuperando esas pérdidas que se tuvieron por la pandemia, por la crisis de contenedores. Entonces era un momento donde las empresas empezaron como a obtener un alivio, ¿verdad? Un pequeño alivio de toda la situación tan compleja que habían pasado, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que aquí lo más importante es el equilibrio. O sea, no hay que irnos a un tipo de cambio ni de 700 ni de 500, sino aquí es una balanza, un equilibrio para que todos los sectores de la economía se encuentren estables y la más importante es que puedan seguir produciendo, seguir invirtiendo y seguir generando empleo, que al final es lo que mueve la economía. Claro. Don Guido Vargas, de la Asociación Nacional Agrícola, ¿cómo lo ha afectado en el caso particular de ustedes, productores de café, y cuál es la preocupación en general del sector de pequeños y medianos agricultores en el país? Como lo vemos nosotros como agricultores, es que no solo hay que hablar de la responsabilidad del Banco Central para esos equilibrios que ya han mencionado, sino también debe haber una responsabilidad del gobernante. Pero nosotros lo que estamos viendo es un discurso entre los dos sumamente armonizado. Y nosotros no vemos un discurso de reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, a la dedicación, a todo lo que hicimos y todo lo que nos pasó y nos está pasando. Entonces, tuvimos un problema grave en la parte de competitividad y también un problema de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad económica de la agricultura. Y ahí están los efectos. La pandemia no solo fue el disparador de los costos, sino fue una pérdida de mercado interna y externamente, porque aquí quiero ir introduciendo también los efectos que tiene esta apreciación del colón para la agricultura de la seguridad alimentaria del país. Bueno, cuando empezábamos como a nivelarnos, se viene la guerra Rusia-Ucrania. Que le subió un montón eso los costos a ustedes. le pegó un disparador enorme. Entonces, recordémosle a los costarricenses, sí, es porque eso subió muchísimo el precio de todos los insumos agrícolas, de los abonos y los agroquímicos que ustedes utilizan. Liliana, ese efecto fue incluido en nuestra producción. Y hoy, que estamos yendo al mercado, ya está muy por debajo lo que estamos recibiendo de lo que invertimos. Si usted ve la cosecha de café 22-23 y la compara con la 21-22 anterior, con precios muy por debajo en la bolsa de Nueva York y por tipo de cambio, hoy estamos recibiendo mucho menos que la cosecha anterior, con costos superiores, y hoy los beneficios que hicieron un adelanto de 110,000 colones por fanega, que significa un saco de 46 kilogramos, ese saco de café no va a recibir nada adicional de una preliquidación o liquidación final. Aquí vamos bien ajustados en la parte de atender, en el caso de café, la mata, o puede ser raíces o tubérculos, hortalizas o frutas o las vacas o lo que sea. Es decir, hay una parte que es la sostenibilidad de la alimentación de la familia. Entonces, ahí también empieza a haber otro impacto, que es que usted no va a dar una buena asistencia. Y si usted no ha dado una buena asistencia, no puede esperar buenas cosechas. Don Guido, pero hay quienes dicen también que si ustedes tienen, los productores tienen créditos en dólares, también se han visto beneficiados con eso y que hay un alivio al flujo de caja. Bueno, es que cuando los precios van hacia arriba, eso se dispara y día a día van subiendo, que fue lo que pasó en pandemia y con la guerra de Rusia-Ucrania. Cuando es al revés,
los que venden productos de una vez quieren que ese inventario que compraron con esos dólares, pues no lo quieren vender barato. Entonces empiezan a suministrarle diferente al mercado. Pero tampoco cuando usted compra afuera, y yo quiero decir también que ese efecto no es solo para la exportación, porque la producción interna pierde competitividad. Entonces, esa pérdida de competitividad tiene que ver con los importadores. Entonces sí, claro que ahí hay gente que gana. Los importadores están ganando mucho. ¿Por qué? Porque los que vamos a las tiendas o al mercado o al súper y hemos comprado los alimentos por muchos años. No vemos todavía. No, la bolsa viene más vacía y hemos pagado más. Claro, eso sí es cierto, don José Luis. Entonces, muchos se preguntan si el dólar está bajando y los importadores se benefician, ¿por qué no hemos visto aún, no se siente esa rebaja en las cosas que se compran importadas? Yo creo que ahí hay dos factores. Uno es cuestión de tiempo, ¿verdad? Desgraciadamente, en economía y en el mundo empresarial, las decisiones van teniendo efectos con ciertos rezagos, ¿verdad? Es muy probable, digamos, que los precios están cayendo. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de los combustibles. Si vemos los índices que publica el Banco Central de precios de materias primas, muestran precios más bajos de materias primas importadas. Pues esos efectos van a tardar algunas semanas o meses en reflejarse en las tiendas, digamos, en las tiendas de productos agrícolas o en las tiendas de alimentos, porque existen rezagos, porque el mismo don Guido lo estaba planteando. Generalmente las empresas operan con inventarios que son comprados, digamos, con costos distintos, y aunque en teoría a ellos lo que les interesaría es ver cuál es el costo de reponerlos hacia futuro, también es cierto que incurrieron en gastos en el inventario que tienen. Entonces yo diría que ahí hay que tener calma con una cosa. Hay una parte de esto que se va a ir resolviendo conforme el tiempo vaya pasando, ¿verdad? En el sentido de que las presiones inflacionarias han ido cediendo, ¿verdad? En el caso de algunos productos específicos es posible que haya baja de precios en algún tiempo hacia adelante. Ojalá. Sí, pero hay otra pregunta, nada más, tal vez si me dejas terminar un concepto adicional, y eso también lo dijo don Guido, y yo creo que es bien importante. El otro tema que puede afectar evidentemente es la falta de competencia en los mercados, ¿no? Sí, claro. Sí, de eso vamos a hablar ahora más adelante, porque quiero que esa es función, digamos, del gobierno, ¿verdad? Proponer políticas para incrementar esa competencia. Claro. Pero entonces hay que balancear ambos temas. No saca de mercado, pero vea, por un lado hay un efecto retardado, señor Arce, que era el que usted mencionaba. Pero el otro es un efecto con mucha velocidad. O sea, usted no puede esperar ni un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, ni un año. Usted tiene que tomar la decisión. Bueno, ya no alcanza para la planilla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya no alcanza para fertilizar, entonces vamos a fertilizar el 50%. Entonces, las velocidades son totalmente diferentes. Diferentes. Doña Ciani, si a usted le preguntara en este momento de qué tamaño es la amenaza que tiene el sector exportador por tipo de cambio, ¿cómo la definiría? Es una amenaza muy, muy grande porque, o sea, hablemos no solo del sector exportador, el sector productivo. Como decía, ya los flujos no dan. Y entonces los tiempos son muy diferentes. Ya se tomaron decisiones, no va a haber más inversión por el próximo año, ya se están haciendo los recortes. Entonces, esta situación es algo que está pasando hoy y que si esperamos ver las soluciones no son tan rápidas para llegar. Para una empresa, volver a invertir, recuperarse, no es algo que pueda hacer de inmediato. Y entonces, eso es lo que nos preocupa, es el empleo que se va a perder, la inseguridad que se va a dar más en este país, que ya es un tema que nos preocupa bastante. Entonces, imagínate, mucho más personas sin empleo y que no tienen otra opción. Y pensemos en las zonas rurales, en las zonas costeras, que son las que primeramente se ven afectadas debido al sector agrícola, está básicamente en estas zonas, ¿verdad? Claro. Liliana, una cifra, vea, en café estamos perdiendo 30,000 colones por fanega en términos porcentuales, en términos generales. Multiplique 30,000 colones por 1.800.000 fanegas. Sí, y ahí usted tiene. Ese es el golpe. O sea, donde nosotros tenemos presencia, el golpe es fuertísimo. Y algunos dicen, es que dejan de ganar. No, es que toda la economía de esos cantones se cae.
Claro. Es que el tipo de cambio nominal y real, sobre todo, se cayó muchísimo en los últimos 8 meses. ¿Se ha caído qué porcentaje? ¿20%? Un poco menos, quizás un 15% en términos reales, pero en un periodo muy corto. Y en un periodo tan corto es muy difícil que las empresas se puedan adaptar. Eso es lo grave. El tema es por lo abrupta que ha sido esa caída. Abrupta y en un corto periodo. Veamos por su parte qué dijo el presidente de la República. ¿Cómo explica él desde su punto de vista por qué cree que la apreciación del colón frente al dólar está como está? ¿Qué es lo que está pasando? Hay más dólares en el mercado de los que la demanda absorbe, y eso hace que el precio del dólar baje con respecto al colón. ¿Por qué? Porque hay confianza en el gobierno, hay confianza en los números fiscales, nos está yendo bien en turismo. Le voy a hacer un paréntesis. Sí, ya el Banco Central dio a conocer el número del crecimiento económico. 4.2% Costa Rica, oigan eso. La proyección era 2 punto algo y la estamos duplicando. Bueno, ahí vamos. Eso hace la inversión extranjera directa, porque es que estamos yendo a traer. Entendemos que ciertos sectores ganan cuando el tipo de cambio se dispara. Si usted gasta en colones y vende en dólares, ¿usted qué quiere? Un tipo de cambio alto. Piña, banano, ciertos sectores industriales. Por otro lado, contra eso hay que contrarrestar el hecho de que la gente que tiene hipoteca en dólares está más contenta. Por otro lado, tiene que darse cuenta, doña Paula, que yo sé que usted lo sabe, pero para la gente de este país, la inflación viene bajando. Entonces, todo eso crea un ambiente donde hay un exceso de oferta de dólares. 1. 2, tenemos un ambiente internacional complejo, donde la Reserva Federal de los Estados Unidos ha estado subiendo tasas. ¿Y qué pasó? Ahí ha habido la quiebra de 3 bancos en Estados Unidos, que hace que ya no sepamos si la Reserva Federal va a subir tasas o no. Porque si sube tasas puede afectar más bancos, porque el precio de los bonos que tienen esos bancos cuando la tasa de interés sube, se cae, y por lo tanto hay deficiencias patrimoniales. Entonces hay mucha incertidumbre. Se habla de una recesión mundial y nosotros, gracias a Dios, crecemos 4.2. Bueno, es un tema que atender. Don Norberto, ¿cómo ve usted la explicación que dio el presidente de la República el jueves pasado en conferencia de prensa? En general, a mí me parece que está en lo correcto. Sí han mejorado los indicadores de confianza del país, los déficits fiscales, el riesgo también. Todo lo que llamamos variables fundamentales han mejorado mucho y eso influye en el tipo de cambio. La única diferencia mía es, vuelvo a repetir, que mucho de todo este ingreso de capitales obedece a las altas tasas de interés que aumentaron en el país, que aumentó el premio por invertir en colones, traer dólares, y efectivamente en la balanza de pagos vemos que el año pasado los ingresos de capital financiero fueron como de 2.000 millones de dólares, y yo me atrevo a pensar que probablemente eso en el segundo semestre pudo haber sido mucho mayor porque no prevalecían las mismas condiciones. En el primer semestre del año pasado probablemente más bien hubo salidas de capital, donde también estaban invirtiendo las operadoras de pensiones. Y yo especulativamente me atrevo a decir que probablemente este primer trimestre podamos tener ingresos de capitales de unos 1.000 millones de dólares. Y entiendo que buena parte de los eurobonos que se pagaron se trajeron al país y se cambiaron a colones para aprovechar los altos rendimientos. Claro, esto también nos dijo don Fernando Naranjo, economista de CEPSA, cuando le preguntamos las razones para que el dólar se depreciara frente al colón de la manera que lo ha hecho. Escuchemos. En mi opinión, lo que hay son, digamos, la gente llama factores especulativos, pero yo no lo llamaría así. Simplemente los agentes económicos son racionales. Si usted tiene un banco central que le está diciendo, mire, yo no quiero intervenir fuertemente en la tendencia de la apreciación del tipo de cambio, pues la gente lo que hace es corre a vender dólares, y los tenía dólares, ¿verdad? Eventualmente esperando
que cambie la política para comprar otra vez esos dólares y tener una ganancia. Eso es lo lógico que en estos momentos está ocurriendo. Y el otro fenómeno de por qué, digamos, en el mercado del tipo de cambio, las compras en ventanilla han subido mucho, es porque las empresas que están en zonas francas, que casi todas son empresas extranjeras, como sabemos, tienen que remitir más dólares a Costa Rica para venderlos en el Monex, para de esa manera pagar los gastos internos. Don José Luis, voy a cerrar este bloque preguntándole también cómo ve usted estas explicaciones que dio el presidente de la República, atribuyendo un poco a la buena gestión del gobierno actual la baja del tipo de cambio. Yo las interpreto más como una declaración política. Me parece que tiene algunos elementos que son ciertos, en algunas cosas puede ser bastante exagerado en algunos temas. Me da la sensación que más que los temas de mejora de confianza, por ejemplo, eventualmente en las políticas económicas internas, los factores que han explicado, tanto la subida como la bajada del tipo de cambio, tienen que ver más con esos shocks que mencioné al principio y con la reversión de esos shocks. Y sí creo, al igual que Norberto, que el tema de las tasas de interés es un tema relevante, ¿verdad? Es un tema relevante sobre todo para imprimirle velocidad a la caída en el tipo de cambio en ese momento en que las tasas en moneda local fueron muy altas, ¿verdad? Claro, y ya esta semana vimos un cambio en la política del Banco Central en cuanto a la fijación de la política de la tasa de política monetaria. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial y al regresar vamos a ver qué fue lo que sucedió y qué implicaciones tiene a futuro. Ya volvemos. Recuerden nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus sugerencias de temas y críticas sobre lo que conversamos aquí en la Mesa de Estado Nacional. Gracias por continuar con nosotros hoy que estamos hablando sobre lo que pasa con el tipo de cambio, quiénes ganan, quiénes pierden, pero sobre todo qué va a pasar a futuro. Y es que la inflación empezó a ceder de manera acelerada los últimos meses y esto se ve reflejado en la medida tomada por el Banco Central esta semana que pasó al ajustar a la baja la tasa de política monetaria. Distintos sectores económicos del país y políticos también habían presionado y se manifestaron más bien en estos días ante el incremento de la tasa. Los sectores productivos se han visto afectados ante la baja en el tipo de cambio del dólar. El pago de salarios y la compra de insumos los está ahogando y sobrellevar sus negocios se vuelve cada día más complicado. El dinero ya no les alcanza. Como está ahorita, en el peor de los casos, habemos muchas empresas en Costa Rica que vamos a tener que cerrar. Nuestro giro de negocio. No sabemos ya cómo tratar de salir adelante con esta situación. Todas, absolutamente todas nuestras cargas sociales están en colones, nuestros ingresos son en dólares. ¿Y qué va a pasar con estas personas si al final del día se van a quedar sin empleo? Tenemos que cerrar porque no nos está dando definitivamente como para poder nosotros seguir con nuestro giro de negocio. Los cambios abruptos en el tipo de cambio afectan a la economía y congresistas consideran que el Banco Central puede tomar medidas más oportunas. Lo que hemos vivido con el tipo de cambio es una baja reiterada. Esto está afectando por un lado a los productores nacionales que se ven afectados frente a la competencia de los importadores, pero también afecta a personas trabajadoras, porque en este país hay muchísimas personas trabajadoras que ganan en dólares, asociadas muchas de ellas al trabajo en zonas francas o en transnacionales, etc. Estos no son grandes empresas, hay personas trabajadoras que individualmente han visto reducida su capacidad adquisitiva por la baja del tipo de cambio porque ganan en dólares. Me parece que el Banco Central no ha actuado con la contundencia que correspondía para evitar esta fluctuación. Se empieza a generar desempleo por esa situación. Y pensando también en el mediano plazo, las decisiones de inversión que puedan hacer empresas de zona franca o empresas nacionales hoy se van a sentir en 4, 5, 6 años, porque no son inversiones que se hacen de un solo tiro. Y si hoy tienen que tomar esas decisiones, van a buscar un país donde producir sea más barato. Entonces es necesario que resolvamos esta situación para poder mantener el dinamismo de la economía a lo largo de los años. La Junta Directiva del Banco Central acordó reducir la tasa de política monetaria en 0, puntos porcentuales para ubicarla en 80,50%. Esto entró a regir el pasado jueves.
Esta medida se mantuvo estable en 0,75% en junio del 2020 y diciembre del 2021. Es la primera reducción de la tasa desde diciembre del 2021, pero las reacciones en el Congreso no se hicieron esperar y consideran que la reducción llega tarde. Fue tardío porque pudo haberse iniciado esto desde el mes de enero para que la situación económica no llegara a los niveles que está en este momento. Sin embargo, reconocemos ese cambio de tendencia y esperamos que sea un primer paso de otros que van a empezar a dar de manera más pronta para nivelar la tasa de interés y que esto beneficie a los deudores, estabilice el tipo de cambio y también mejore la situación de las entidades financieras para la colocación de préstamos. Esto quiere decir que hay que considerar varios factores. Primero, que lo que están tratando es de bajar la inflación, entonces el manejo de la inflación y a la vez la empleabilidad. Eso es lo que el Banco Central debería equilibrar. No solamente pensar en que el apreciar el dólar, que es el caso que está sucediendo en este momento, puede favorecer en la baja de la inflación, sino que también hay que pensar las consecuencias y el impacto que puede tener esto en la empleabilidad, ya que muchos sectores se van a ver muy afectados y se están viendo actualmente muy afectados. Ante la baja de la tasa se espera que el tipo de cambio se regule y de esta manera se puedan evitar posibles despidos en diferentes sectores económicos. El Banco Central reconoce que existen riesgos al alza que podrían retrasar el retorno de la inversión a la meta del 3%. Tiene que velar por el tipo de cambio, tiene que velar por la inflación, pero también tiene que tener metas en materia de empleo. Y lo que hemos tenido durante décadas es un Banco Central que solo se interesa por la inflación y toma medidas de política monetaria que muchas veces afectan la generación de empleo porque solo se interesan por la inflación. Por otra parte, la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo, CINDE, también advirtió esta semana sobre la preocupación de las empresas foráneas instaladas en el país ante la afectación por el comportamiento del tipo de cambio. Ellos aseguran que el costo operativo para estas empresas aumentó un 27% debido a la apreciación del dólar frente al colón. Esto tan solo en 8 meses. En declaraciones al periódico La Nación, Jorge Sequeira, director de CINDE, puso como ejemplo una empresa que hace 8 meses tenía el equivalente a $1 millón o gastaba el equivalente a $1 millón en salarios y que ese costo en Estados Unidos el día de hoy se le convirtió en $1.270.000. Para Sequeira es difícil explicar que los costos de operación en Costa Rica aumenten en 8 meses ese porcentaje, un 27%. Bien, y por otro lado, la consultora CEPSA también llamó la atención sobre el índice de tipo de cambio. Este es un indicador realizado por el Banco Central de Costa Rica que busca medir cuán competitiva es la economía del país frente a los principales socios comerciales. Según CEPSA, a partir de junio del año pasado, como se ve en la gráfica, ese indicador muestra una caída abrupta. Veamos qué nos dijo el economista Fernando Naranjo. A partir de junio del 22, con respecto a la apreciación, hay una caída en ese indicador que calcula nuestro Banco Central de 15.6 puntos, o sea, casi el 16%. Y eso significa, de acuerdo al Banco Central, no es que lo esté diciendo Fernando Naranjo, es que de acuerdo al Banco Central, la competitividad de nuestra estructura de producción, sea para el mercado local o sea para los que venden al exterior, ha caído en un 16%. Se ha deteriorado esa competitividad. Y las cifras son del Banco Central. Ahora, si el Banco Central produce este índice y lo publica, y ahí está disponible hasta el mes de enero, bueno, era para algo. Don José Luis, esto lleva a la conversación que se dio esta semana, que pasó también en la Asamblea Legislativa, cuando representantes de sectores productivos se reunieron con los jefes de fracción y les dijeron que
creían que ya es hora de que el Banco Central no vele solo por inflación, sino también por empleo, y entonces si debería o no estar vía tipo de cambio mejorando la competitividad de los sectores. Comienzo con su punto de vista y luego voy con usted, don Norberto. Bueno, ahí yo creo que en primer lugar es un error pensar que uno puede mejorar la competitividad de un país de forma sostenible y sobre todo generando certeza para que el sector privado pueda invertir en el largo plazo vía tipo de cambio, ¿verdad? Yo creo que ahí empezamos con un problema, ¿verdad? Eso no significa que las fluctuaciones del tipo de cambio tengan impactos en el corto plazo, eso nadie lo niega. Es decir, los sectores de exportadores, los productores locales que compiten con importaciones evidentemente están sintiendo el golpe de la apreciación real de la moneda en este periodo, pero igual hay sectores también que están en la otra cara de la moneda y que también generan empleo y que además son parte también que conforman la economía. Entonces yo creo que la discusión no está tanto ahí, ¿verdad? Yo creo que la discusión, me parece a mí, debería estar, y de nuevo insisto, en entender un poco qué es lo que sucedió, no en los últimos 6 meses, sino en los meses anteriores. Digamos, en el gráfico que presenta Fernando lo corta o lo inicia en abril del 2022, ¿verdad? Ese grafiquito que recién vimos anteriormente, que es el índice de competitividad del Banco Central. Ahí está. Fernando, si no me equivoco, empieza su gráfico en abril, en enero del 2022, pero si Fernando hubiese extendido ese gráfico a enero del 2020, se hubiera dado cuenta que ese índice había subido mucho durante el periodo de la pandemia, durante los shocks asociados con materias primas y de contenedores, un periodo en que mejoró la competitividad en respuesta a ese shock externo, y conforme el shock se repliega, ¿verdad? El mismo índice en alguna medida se repliega también por eso, ¿verdad? Y que los niveles de tipo de cambio real están exactamente igual o muy parecidos a los niveles que teníamos en enero del 2020. Pero ese es el punto, no tanto es discutir sobre una estadística. Digamos, yo creo que lo importante es entender que hay dinámicas en la economía, ¿verdad?, que mueven estas variables, ¿verdad? Y pensar, por ejemplo, que un banco central puede fijar un tipo de cambio en una economía como la costarricense es un error, ¿verdad?, me parece a mí. Es un error porque al final la jarana nos salta a la cara, ¿verdad? Yo creo que un poco aquí lo que hay que entender es qué está sucediendo, sobre qué sí se puede actuar. Por ejemplo, el tema de la tasa de interés, a mí me parece que, aunque estoy totalmente de acuerdo en haber subido la tasa de interés antes para combatir la inflación, porque los sectores productivos pierden competitividad también por la inflación. Digamos, ustedes pueden perder competitividad porque sus ventas valgan menos en colones o porque sus costos se eleven por la inflación, ¿verdad? Pero creo que llega un momento en donde uno tiene que empezar a valorar si están generándose espacios, por ejemplo, de arbitraje, de lo que algunos llaman especulación, que pueden estar, digamos, añadiendo más leña al fuego a ese mercado cambiario. Claro. Don Norberto, ¿cree usted que el Banco Central debiera considerar otras variables y no solamente el control de la inflación como lo ha hecho? Yo creo que debería de ir un poquito más allá de la inflación, pero no a la parte real. El Banco Central no tiene los instrumentos como para poder influir en la capacidad productiva del país. Lo que sí creo yo es que sí debería, que lo dice la ley orgánica del Banco Central, que debería también velar por la estabilidad externa del país, y eso no se ha interpretado bien. Entonces yo lo que añadiría, digamos, aparte de la inflación, que se llama estabilidad interna, también debería de preocuparse por la estabilidad externa, y yo lo interpreto como el tipo de cambio, digamos, que no debería dejarlo a la libre en una economía como la nuestra, donde no existen las condiciones como para que se determine en el mercado, y una economía tan dolarizada como la nuestra tiene grandes impactos en muchos sectores. ¿Cree usted que, porque esta semana cuando se dio el comunicado del Banco Central diciendo que había un ajuste en la tasa de política monetaria, hay quienes dijeron muy poco, muy tarde? ¿Cómo valora usted en general el manejo que ha hecho el Banco Central hasta el momento de tipo de cambio? Yo he sido muy crítico y todavía voy más allá. Yo desde octubre, los últimos 2 ajustes, nunca estuve de acuerdo en que se aumentara la tasa de interés de política monetaria. Ya había indicadores de que la inflación iba a ir cediendo, y efectivamente así fue. Durante el último 6 meses, la inflación ha sido negativa, 2%. En los últimos 8 meses, desde junio, hemos tenido prácticamente 0 inflación. O sea, la inflación que tenemos en este momento se dio en el cuatrimestre de marzo,
junio, básicamente, ya hace mucho tiempo. En los últimos meses la inflación prácticamente no ha habido en el país. Igualmente se han ajustado todos los indicadores de expectativas de inflación, por lo menos se han reducido a la mitad. Y la tasa de interés ha seguido siendo la misma. En términos reales es altísima. De manera que no debía haberse aumentado aquellas dos oportunidades y desde enero debería haberse ajustado un punto y un punto ahora, me parece a mí. Claro. Doña Ciani, mientras tanto ustedes han tenido varias reuniones con el presidente, los sectores productivos con el presidente del Banco Central, con los diputados. ¿Qué esperan ustedes o cuánto tiempo más pueden ustedes, digamos, seguir manejando este impacto en los costos? Yo creo que el daño ya está hecho. El impacto en los costos, las empresas productoras ya no lo pueden estar manejando, ya no lo están manejando. Y aquí algo muy personal, yo creo que el trabajo del gobierno en sí es darnos las condiciones para que las empresas podamos seguir invirtiendo, podamos seguir generando empleo. Y en este momento el sector productivo no las está sintiendo, no lo está recibiendo de esa manera, ¿verdad? Vemos que tal vez el punto 5, como dice, fue algo tardío y para mí... Ustedes esperaban más y antes. Antes y más, ¿verdad? Pero creemos que fue muy tímido, pero bueno, por lo menos fue una admisión del Banco Central que ya bajó un poquitito la tasa, ¿verdad? Pero sí nos preocupa porque recordemos que el 86% del empleo es del sector privado, del sector productivo, ¿verdad? Y es el motor de la economía y además que desde el año 80 apostamos por las exportaciones. O sea, Costa Rica es una economía muy pequeña, ahí fue donde apostamos por el turismo, apostamos por vender nuestros productos en el exterior y en este momento nuestros productos y servicios están perdiendo competitividad y están carísimos. Entonces, obviamente las personas comparan y si un producto de Costa Rica sale más caro, compran otro, ¿verdad? Entonces ahí es donde estamos perdiendo mucha competitividad como sector y de ahí al final todo repercute, ¿verdad?, en el empleo. Claro. Don Guido, ¿cómo han sentido ustedes la respuesta del gobierno? Yo estoy de acuerdo con Ciani sobre este efecto. Ya el daño ya está, pero el daño se profundiza. Y me preocupa enormemente las declaraciones, especialmente del gobierno, sobre ganadores y perdedores. Se les ha olvidado que no hace nada. En media pandemia, nosotros estábamos produciendo para el consumo interno y para la exportación. Y no hubo desempleo. Y ahora no, el daño no es para el sector productivo. El daño es para Costa Rica. O sea, este país pierde la producción agrícola, ese 1 millón o más de hectáreas en todo lo que tenemos nosotros en pastos, en ganadería, en la parte cárnica y en la parte de lácteos. La pérdida de casi 500 000 de hectáreas de producción y de cosechas para el consumo interno, de eso es lo que nosotros estamos hablando. Entonces, claro, los números fríos del gobernante, esos números y esas cifras, es fácil decirlas, pero va a manejar la inflación, pero va a quebrar el resto. O sea, la situación es sumamente grave para el sector productivo. Y después vendrán otros efectos. Un sector agrícola e industrial quebrado, esta sociedad se va a encontrar que van a haber reacciones de las que nosotros ni tan siquiera quisiéramos comentar. ¿Por qué? Porque hay despidos, hay empresas cerradas, hay portones con candado, maquinaria debajo de los árboles y metidos en los galerones. De eso es lo que estamos hablando. Usted puede ir a ver lo que hoy son las fincas que todavía no se nota porque ese efecto es lento. Las puedes ver florecientes. Lo que pasa es que no hay chequera, no hay recursos. Y en la producción familiar no hay caja chica, menos va a haber caja grande. Claro, y esa gente tiene que comer. ¿Qué los vas a poner a hacer?
Yo ahí agregaría que yo a veces, bueno, siento que esto es como la calma antes de la tormenta, ¿verdad? Porque hay muchos sectores que se están viendo beneficiados. Tenemos la deuda más barata, estoy pagando menos. Si lo vemos desde muchos trabajadores nicaragüenses a la hora de enviar sus remesas, están mandando más platita, entonces la familia ya está más contenta. Pero yo siento que esto es como le digo, una burbuja. Ahora estamos contentos ahora, pero ¿qué viene? Como decía don Guido, o sea, ¿qué vamos a hacer cuando, aunque tengamos la deuda más barata, no tengamos con qué pagarla porque no tenemos ingresos, no tenemos empleo? Y eso es lo que tenemos que hacerle de frente ya, en este momento. Claro, otro de los sectores que se ha manifestado altamente afectado por esta situación es el del turismo, porque evidentemente ellos facturan en dólares y pagan todos sus gastos, o la mayoría de ellos aquí en colones, don Norberto. Estamos hablando de que ellos pagan la planilla, los recibos de agua, luz, teléfono, las patentes municipales, los impuestos en colones, y están recibiendo la facturación en dólares. El turismo también está siendo muy afectado. Sí, efectivamente. Los sectores que se ven más perjudicados son aquellos que reciben la totalidad de los ingresos en dólares y tienen todos los gastos en colones. Esos son los más afectados. Habrá algunos que no son tanto porque tienen algunos gastos en dólares y esos no se ven tan afectados. Pero yo coincido que esto, más que verlo como ganadores y perdedores, yo sí me identifico, digamos, con que en el mediano plazo está perdiendo el país. Se están posponiendo inversiones. Ya veníamos desde el año pasado, cierto que crecimos un poco más del 4%, pero eso fue básicamente por las zonas francas. El resto de toda la economía creció muy poco y la inversión estuvo estancada. La inversión externa, que más bien decreció un poquito, pero la total solo creció menos de un 1%, de manera que, y yo no veo, digamos, con el panorama internacional tan complejo, donde se ha desacelerado el crecimiento de Estados Unidos y de Europa, que hayan condiciones para que volvamos a crecer al 4%. El presidente mencionó esa cifra que fue en enero. Ojalá la podamos mantener el resto del año, pero las perspectivas no son tan positivas como para que la podamos mantener, sino lo que se espera es que descienda y que llegue, si acaso, a un 3% este año, con mucho costo. Escuché a alguien decir que con esta apreciación del colón frente al dólar se beneficia, don Norberto, también el gobierno, porque evidentemente el gobierno recoge todos sus ingresos en colones vía los impuestos y una parte muy importante de los gastos la tiene en dólares, que es el pago del principal de la deuda en dólares y los intereses. ¿Eso se beneficiaba el gobierno con esto o no, don Norberto? Y luego le pregunto a José Luis. Habría que ver ahí, calcular un poco, porque se beneficia sí una parte de los intereses en dólares, pero en colones las tasas de interés son más altas. Lo que sí, digamos, cambia y se reduce es el stock de la deuda. Como tiene una proporción de deuda en dólares muy importante, cuando se valora el menor tipo de cambio, la deuda con respecto al PIB disminuye. Y eso fue mucho de lo que pasó el año pasado, donde pasó como de 67, una cosa así, a 61, 62. Parte de esa mejora es atribuida a la apreciación del tipo de cambio. Y algunos han malinterpretado al ministro de Hacienda, donde vio esos números tan alegres, tan bonitos, que él como que se inclinaba por un tipo de cambio de 500. Cosa que no es conveniente. Aunque dijo después que lo habían malinterpretado, don José Luis. Al igual, digamos, que el resto de la economía, el gobierno a veces se beneficia, a veces se ve afectado por la apreciación. Ciertamente, como dice Norberto, el tipo de cambio más bajo hace que el tamaño de la deuda se vea más pequeño expresado en moneda local. Pero recordemos una cosa importante, una porción muy alta de los ingresos tributarios de Costa Rica se originan básicamente de las importaciones. Entonces, todos los ingresos por aranceles, los ingresos por impuestos al valor añadido, por ejemplo, impuestos selectivos de consumo que se liquidan en moneda local, ahí hay una reducción en los ingresos. Pero son, al final de cuentas, digamos, parte de lo complejo que es esto. Digamos, el tema cambiario vinculado con la política monetaria es como tener un montón de bolitas en el aire y tratar de equilibrarlas todas al mismo tiempo. Claro, porque en los hogares costarricenses hay muchas personas que en este momento dicen, bueno, pero es que yo gano en colones,
estoy pagando un crédito de vivienda, digamos, de $1,000, porque lo hice en dólares, y claro, ahí sí, don José Luis, ha sentido un enorme alivio esa persona. Sí, claro, y de nuevo, y no es por poner un sector antes que otro, ¿no? Pero por ejemplo, esas familias que tienen un respiro por esa vía, ¿no?, van a probablemente tener más ingreso y gastar en algunas otras cosas un poco más. Pero la discusión en realidad no debería ser esa, perdonen que insista, no debería ser porque eso no esa. hace más que polarizar, ¿verdad? Cuando Exactamente. Dice, ¿cuál es el ganador? ¿A quién le aplaudimos? Y además porque al final de cuentas, cuando estas cosas suceden, siempre hay, y aunque la frase puede ser muy cruda, ganadores y perdedores. Un poco aquí el tema clave es entender las causas y sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí hacia dónde vamos es, vamos a ver, hemos pasado 3 años sumamente extraños, ¿no? 3 años sumamente extraños en donde tuvimos una pandemia que suena una perogrullada, pero tuvimos una pandemia que afectó los ingresos de exportaciones. Después tuvimos un aumento enorme en la inflación, no solo aquí, sino a nivel internacional, ¿no? Después hubo que hacer un ajuste en la tasa de política monetaria muy fuerte, ciertamente, pero muy fuerte, ¿por qué? Porque veníamos de una política monetaria sumamente expansiva, en donde teníamos una tasa de interés real negativa, ¿no? La tasa actual de política monetaria real está alrededor del 2,5 o 3%, que no es una tasa tan descabellada para una economía como la de Costa Rica. Lo que pasa es que si la comparo con la que tenía antes, obviamente ahí hay una gran diferencia. Yo quizás ahí lo que quisiera señalar es, estamos en un proceso de ajuste producto de un vendaval un vendaval enorme, un tornado, un huracán que nos ha afectado, y ese proceso de ajuste está en marcha. Hacia adelante lo que va a haber probablemente, me parece a mí, es con las bajas en las tasas de interés en la segunda parte del año, con la misma baja del tipo de cambio, la recuperación del crecimiento económico moderadamente, las importaciones, el tipo de cambio va a empezar paulatinamente probablemente a estabilizarse y ajustarse hacia el alza. Las declaraciones del ministro de Hacienda fueron en realidad, creo yo, producto un poco de una discusión más coloquial. Es decir, nadie está viendo un tipo de cambio a 500 colones por dólar. Ni lo soportarían ustedes tampoco, ¿verdad? No, pero ya hasta nos asusta. Ya nos asusta un tipo de cambio. Pero vean, por ejemplo, y perdonen que me meta aquí en esto, en la última semana, vamos a ver, en la última semana, yo creo que los bancos centrales a veces hablan de manera explícita y a veces hablan de manera, digamos, entre líneas, ¿verdad? En la última semana, por ejemplo, la reducción en la tasa de política monetaria es una señal de que el Banco Central probablemente va a quitar un elemento que afecta el tipo de cambio de la danza y va a ayudar a que el ajuste empiece. Pero hay otra señal, por ejemplo, el Banco Central ha continuado con su intervención. El Banco Central ha comprado casi $2,000 millones en los últimos 6 meses para evitar una caída mayor en el tipo de cambio, y en la última semana empezó a mostrar señales, por ejemplo, me parece a mí, de un tipo de cambio, de una cierta preferencia por un tipo de cambio no más abajo de 550, 500 colones. Entonces también ahí yo creo que hay señales que van mostrando el proceso de ajuste. Yo sé que esto duele en el bolsillo, a algunos les resulta agradable en el bolsillo, a otros les duele en el bolsillo. Yo creo que aquí lo importante es ver que esto va en marcha y va cambiando. Claro, ¿no? Ya se nos acaba el tiempo, les voy a pedir muy brevemente, ¿verdad? Menos de un minuto, porque se nos acaba el tiempo, una reflexión final. Su mensaje de cómo ve el futuro del sector exportador y qué esperan. Gracias. Sí, el futuro del sector exportador se ve complicado, y no solo del sector exportador, del sector productivo del país, porque nos preocupa el empleo que se genera. Es el sector privado que genera el 86% del empleo. Entonces aquí nos preocupa esas personas que ahorita tienen empleo y lo van a perder, y los que no tienen y no van a encontrar. Lo que le pedimos a las autoridades del gobierno es que nos dejen trabajar, como ellos mismos los han dicho, que nos den las condiciones necesarias para que el sector productivo pueda seguir generando empleo, pueda seguir invirtiendo y pueda tener un país más económicamente desarrollado y que nos beneficie a todos. Don Guido. A mí lo que me parece es que la agricultura es muy diferente, y cuando se dan situaciones como estas y a la par del fenómeno del cambio climático que le estamos haciendo frente también, es muy difícil la recuperación y es muy lenta. Entonces, el golpe no solo es para la agricultura, es para la sociedad costarricense. Don Alberto. Sí, yo soy preocupado como ha descendido el tipo de cambio. Me identifico con todos los sectores que se han visto afectados. Nuestra economía, que es muy abierta, pequeña, muy dolarizada, se ve muy impactada con las fluctuaciones del tipo de cambio.
Es muy importante reversar esta tendencia que ha tenido para no tener mayores dificultades en cuanto a empleo y posposición. Y yo me permito respetuosamente sugerir 3 acciones de política. Una, evaluar, por lo menos yo creo que sí se puede, disminuir un poco más la tasa de política monetaria. 2, pagar el monto que se pidió al FLAR por 1.100 millones de dólares, no lo necesitamos. Tenemos 9.000 millones de dólares y los 1.500 que pronto entrarán por los eurobonos y nos implica un costo muy alto de 50 millones de dólares. Y finalmente, me parece que el gobierno debería evaluar la posibilidad de posponer la segunda colocación de los eurobonos en el segundo semestre por 1.500 millones. No lo necesitamos y contribuiría, presionaría todavía más a la baja el tipo de cambio o aumento de reservas y monetización probablemente del Banco Central. En 30 segundos, don José Luis. Creo que ya yo había casi dado mis palabras finales. Yo lo que creo es que hay que ver el proceso de ajuste. Me parece que la economía se va a ir ajustando paulatinamente y pronto esta tendencia va a ir, digamos, cambiando. Reversándose, exactamente. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados y a ustedes allá en sus casas. En Estado Nacional seguiremos dándoles atención a este tema que sin duda afecta muchísimo y lo más importante, al fin y al cabo, es mantener el empleo. Nos vemos la próxima semana aquí a las 10 de la mañana en Estado Nacional. Bonito día.